Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche aquí por Color Visión. Qué bueno que me acompaña en esta hora para analizar temas de interés nacional e internacional. Muchas tensiones continúan en el mundo a propósito de lo que está pasando con la guerra en el Medio Oriente y la inestabilidad que esto produce en los precios y las economías del mundo, incluyendo República Dominicana. Vienen como periodos de estabilidad, como con alientos de que vamos a bajar estas tensiones y que las cosas van a buscar un nivel, pero ¿qué va? Estamos muy sujetos a lo que está pasando. En el país, mientras tanto, el tema de lo que está pasando con el Código Penal, con el Código Laboral, con una serie de iniciativas que están planteadas en el Congreso, mantiene mucha atención sobre la parte institucional de República Dominicana. Y avanzamos en las decisiones de los legisladores de aprobar con algunas modificaciones el Código Penal de nuevo, para hacer algunos cambios, como han solicitado, han pedido algunos sectores, y esto, yo siempre he dicho, a mí la prisa me preocupa. La pausa es más preocupante, pero la prisa me preocupa. Yo creo que hay que ir a un ritmo real de la situación. Muchos años dándole vueltas al Código Penal, se concentró todo en las 3 causales, y después que se aprueba, se promulga, se le da un año de vacancia para poder ver todas las aristas del proyecto. ¿Qué va? Nadie hizo nada, y al echarse la paloma, la prisa, el corredero, el día 26 de este mes, la semana próxima, concluye el periodo legislativo actual. Podía ser prorrogado hasta el 16 de agosto para dar tiempo a que el Congreso haga esos cambios que ahora a la prisa se habla de 18, 19, 20 cambios en la ley ya promulgada, en el código promulgado. Y esto ha provocado algunas discusiones en sectores institucionales del país, medios de prensa, y un tema con el ejercicio de la libertad de prensa cuestionado. Entonces hay mucha tela por donde cortar. Y la prisa, vuelvo y digo, no es la mejor consejera, pero es lo que nuestros señores legisladores nos han puesto en las manos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Ya veremos. Esta semana dedico mi columna en el periódico Listín Diario, como cada semana. Hablo de estos temas, y hablo porque uno tiene que tomar las situaciones sociales a veces como punto de referencia de lo que pasa. Este caso de este señor de 93 años condenado con múltiples situaciones de salud, y el juez de la ejecución de la pena mantiene que tiene que estar en prisión y cumplir esto. Ni siquiera fue una acción agravada, 5 años por una riña. Y esto como que a veces rompe el equilibrio de la lógica y de lo que uno ve en otras dimensiones dentro del sistema judicial y del sistema institucional, que uno dice no hay un equilibrio, no hay una equidad. A veces uno no entiende lo que pasa. Y analizo este tema en mi columna de esta semana, que se llama Justicia Justa. Lo comparto con ustedes a continuación. Luego de esta pausa, les presento la situación de la economía con Carlos Cuello, y luego hablo de mi libro, Prensa versus Poder, 60 años de democracia, de voz a Abinader. Comparto mi columna con ustedes. La decisión de la justicia, de un juez, de un tribunal colegiado, sobre un caso puesto en sus manos con acusadores y acusados,
siempre beneficiará a uno y perjudicará a otro. He defendido siempre el papel de los jueces como equilibrio del sistema institucional, acto para dirimir los conflictos entre las partes que generalmente tienen posiciones radicales, acusación y defensa, cada una con su verdad y o sus posiciones. He dudado en ocasiones, confieso, alguna decisión de los jueces sobre un caso puesto en sus manos. Sin embargo, acepto la decisión y evito satanizar a los magistrados porque la sentencia no sea consona con lo que he creído, esperado o querido que sea. Pero hay casos y casos. Uno de ellos, que me ha cuadrado la cabeza, como suelo decir, es el que presenta una historia publicada por Listín Diario la semana pasada sobre la condena a 5 años de prisión emitida por una jueza y ratificada por un juez de ejecución de la pena de Monte Plata contra un anciano de 93 años, enfermo con Alzheimer, con una sonda permanente, con limitada movilidad corporal y una enfermedad terminal, preso y sentenciado por una riña con otro anciano de 85 años, y que pese a que una persona se registró como garante de que el anciano pudiera cumplir la sentencia en la modalidad de domiciliaria en su casa, el juez decidió que no, que debía seguir preso aunque muera tras las rejas. Ese episodio inhumano que vive el anciano Epifanio Castro, según la publicación de Listín, revierte la confianza de cualquier ciudadano que, como yo, tienen la justeza de justicia. La Junta Central Electoral anunció que apelará tanto en instancias nacionales como internacionales la sentencia emitida por un tribunal de Estados Unidos que la condenó a pagar $838,337 a la empresa Latin Events, organizadora de la serie Titanes del Caribe. La institución sostiene que no existe evidencia de que su pleno aprobara o autorizara la contratación de los servicios reclamados por la empresa. Además, informó que ha instruido a su equipo legal a agotar todos los recursos necesarios para defender los intereses, la imagen y el buen nombre de la entidad. El presidente Luis Abinader anunció que el próximo fin de semana será inaugurado el túnel de la Plaza de la Bandera, una infraestructura que forma parte de las principales obras viales ejecutadas por el gobierno para mejorar la movilidad en el Gran Santo Domingo. El mandatario ofreció la información durante una entrevista concedida al grupo de comunicaciones Corripio, donde explicó que el proyecto permitirá una conexión más fluida entre la rotonda de la Plaza de la Bandera, las avenidas Gregorio Luperón e Isabel Aguiar y la autopista 6 de noviembre, contribuyendo a reducir los congestionamientos en el Santo Domingo Oeste. República Dominicana será sede de la Conferencia Internacional Anticorrupción 2026, que será celebrada del 1 al 4 de diciembre y reunirá a más de 2.000 participantes de unos 140 países. El anuncio, realizado por el presidente Luis Abinader junto a representantes de Transparencia Internacional y de la Conferencia Internacional Anticorrupción. El mandatario destacó que la realización del evento reafirma el compromiso del país con la transparencia, la integridad y la lucha contra la corrupción, además de fortalecer la cooperación internacional y el intercambio de buenas prácticas para consolidar instituciones más democráticas. Irán advirtió hoy que no tolerará bajo ninguna circunstancia una intervención estadounidense en el estrecho de Hormuz, calificándolo como su línea roja inviolable. El portavoz del cuartel general central, Yatan Al-Anbiyya, de Irán, Ibrahim Solfagari,
manifestó que Teherán no permitirá operaciones de Estados Unidos en el estrecho. Es la línea roja inviolable de Irán, aseveró, citado por Tasnim. El Parlamento de Ucrania invistió a Sergiy Koretsky, hasta ahora presidente de la empresa estatal energética Naftogaz, como nuevo primer ministro del país, tras ser propuesto por el presidente Volodymyr Zelensky. Koretsky reemplaza en el cargo a Yulia Speridenko, quien dejó la jefatura del gobierno este miércoles. Como nuevo primer ministro deberá conformar su gabinete y presentar a los candidatos a ministros, quienes deberán ser ratificados por el Parlamento. La designación se produce en un escenario de creciente tensión política, marcada por la decisión de Zelensky de relevar al ministro de Defensa Mikhailo Fedorov, una medida que ha provocado críticas y movilizaciones en distintas ciudades del país. La justicia europea avaló la polémica ley de amnistía a los independentistas tras el intento de secesión de Cataluña en 2017, una victoria para su impulsor, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en momentos de debilidad política. Es una muy esperada decisión. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró este jueves que el derecho de la Unión Europea no impide esa ley de amnistía, un instrumento que busca reducir las tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación, según indicó en una nota de prensa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Qué bueno que me acompañan. En esta hora vamos a analizar los temas de la economía nacional, la economía mundial, de una voz autorizada, como cada semana aquí en Oye País, don Carlos Cuello. Nadie mejor que él para ponernos en contexto de lo que está pasando en el mundo. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. ¿Cómo se siente usted ya en la antesala de los Juegos Centroamericanos? Sí, señor. Y del Caribe? Aquí vienen ya, sí, los juegos. Por 15 días. Los 12 juegos. Sí, claro, en el 74. Después vinieron los de la Barranquita en Santiago, en el 86, y ahora los 25 juegos, 25º juegos, que es incluso el aniversario, el centenario de la celebración de los centroamericanos y del Caribe. Se celebra ahora el centenario. Ya, coincide en República Dominicana. Con lo primero fue que se construyó el Estadio Olímpico. El Estadio Olímpico en el 74, claro. Una gran obra de Balaguer, porque se rescató en pleno centro de la ciudad, por así decirlo, ese pulmón. Además, que se ha mantenido con altas y bajas, pues se ha mantenido bastante bien. Y ahora las grandes avenidas circundantes también. Claro, y ahora con esta remodelación, ahora ya tenemos estadios y centros para hacer deporte por un rato. Aunque ya perdió el encanto que tenía antes de recreación, de esparcimiento. Bueno, lo que pasa es que la ciudad ya se ha amontonado, Carlos. La ciudad ya es irrespirable, por así decirlo. Y las construcciones lo han arropado. Por eso mismo. Al interior mismo. Y el ruido de los carros y la contaminación de tanto smog. O sea, desgraciadamente es así, pero sigue siendo un pulmón. Porque es una zona muy amplia en el propio centro de la ciudad. Nos preguntarán qué tiene que ver eso con economía. Sí, eso es parte de la economía porque todo lo que circunda en eso y lo que se mueve alrededor de eso y la parte de la salud mental de la gente tiene que ver con la economía a final de cuentas. Sí. Por ejemplo, el alojamiento de los atletas. ¿Tú recuerdas en los 12 juegos se construyó la Villa Olímpica? La Villa Olímpica. Ahí todo sí, y hay otra Villa Olímpica ahora que se está construyendo, parte en la zona aledaña, y se está construyendo ya se construyó una nueva Villa Olímpica. Claro. Sí, la anterior se hizo por allá, por el aeropuerto. Pero, sí, cerca de donde está la ciudad Juan Bosch, en la zona este del país. Ajá. Y después se vendió y se dejaron algunos apartamentos, algunos edificios para alojar atletas cuando hay entrenamientos y una serie de cosas. Es lo que se estila casi siempre. Así es.
Pero vamos al bollo, como se dice, vamos a revisar la situación de la economía y qué mejor punto para analizar la situación de la economía, Carlos, el tema del anuncio del Fondo Monetario Internacional, la perspectiva del Fondo Monetario Internacional sobre lo que resta de este año, cómo va a ser el comportamiento de la economía mundial. Es más bien una de las tantas actualizaciones, Sí. ¿no?, de la perspectiva económica mundial. Que con estos líos que están pasando hay que reactualizar a cada rato. En este caso están emitidas al mes de julio y abarcan ya para el semestre, ¿no? Sí, julio, diciembre. Exacto, Sí. pero lamentablemente, y no podía esperarse otra cosa, ¿no? Las perspectivas son a la baja. Sí. Por ejemplo, la economía mundial, que el año pasado creció a un 3.5, para ahora, para el 26, es un 3% lo que se espera de crecimiento. Incluso se han hecho estimaciones de que podría ser hasta de 2.8. Todo depende de cómo evolucione los dos conflictos que tenemos por delante. Ya uno nos hemos acostumbrado a vivir con él, pero el otro tiene los juegos más pesados también, porque se trata de una región que no es cualquier Vital, región. Claro, vital. Entonces, Y entonces pasa esto, Carlos, justamente terminando de pasar el periodo tan duro de la pandemia, porque hace apenas 3 años, 4 años de la pandemia. pandemia, Ucrania, Rusia. Y ahora Medio Oriente. Bueno, y espérate, Israel, Palestina. Sí, bueno, Medio Oriente, yo lo enmarco. Claro, todo, sí, claro. claro. Si no salimos de una. Claro, claro. En todo caso, para la economía norteamericana es de la única que tiene aquí unas expectativas de crecimiento de 2.3. Parece que la guerra reactiva sectores importantes de la economía norteamericana. El problema no es una reactivación de uno u otro sector. De lo que se trata en economía es de que se haga sostenible ese crecimiento, Así ¿no? es. Porque a veces se crece en una coyuntura determinada, pero ese crecimiento después te pasa factura. Claro, no es irreal, no es real, por así decirlo, es irreal porque tiene una coyuntura. Claro, claro. Entonces, la zona euro de 1.4 que creció el año pasado, se espera que ahora sea un 0.9, o sea, a la baja. Oriente Medio, ahí sí que la cosa es fuerte. Sí. De 3.7 a 0.7, porque ahí es el meollo del conflicto. Y ahí tú ¿no? sabe cómo va, esto se sabe cómo comenzó, pero no cómo va a terminar. Y para América Latina, se espera que se mantenga el mismo nivel de crecimiento del año pasado, que fue 2.4, Sí, correcto, 2.4. Está proyectado que se mantenga hasta ahora, porque de aquí en adelante, mira, este semestre va a depender de lo que suceda con el conflicto, con la guerra sobre todo, ¿no? Que hace 2 semanas nos habíamos hecho la ilusión de que ya se había encontrado un derrotero. Y ya esta semana se está hablando de que esto sigue. Incluso el petróleo comenzó a bajar. Sí. Y ya comenzó a subir. Situó en torno a los $60 el barril. No, ya está por encima de los 80. De los 80. Y con expectativa de alcista, Sí, ¿no? sí. Porque no se trata ya solamente de limitaciones en la oferta, sino de que el control del estrecho de Hormuz cada día se pone más difícil, complicado más el panorama. A Irán se le prohíbe exportar. Irán representa un espacio importante en lo que es el negocio del petróleo, con todas las restricciones y los bloqueos. No, y toda la zona, Arabia Saudita, Bahrein, los Pero sigue siendo un Emiratos, productor importante Claro, de lo que te quiero decir, petróleo. toda esa zona está regida por lo que pasa en el Golfo Pérsico. Claro, claro. Entonces, todo, como digo, todo va a depender de lo que suceda aquí para que el próximo semestre, que nos habíamos hecho la idea de que ya encontrándose un derrotero a la situación de la guerra y expectativa con la de Ucrania, este segundo semestre no iba a tener que cargar con ese problema. Pero no ha sido así. Esa no es la realidad. No, esa no es la realidad. El presidente Trump cada día está más enérgico, digamos, en lo que son sus posiciones, ¿no? Y por el lado de Irán tampoco parece que hay la mejor de las intenciones como para ceder, ¿no? Por lo que supone en términos de lo que es el costo político, como país, como nación, ceder a las condiciones. Sí. Pero está también basado mucho en temperamento, está basado mucho en el humor cotidiano, está basado mucho en lo que es la confrontación interna del país hacia el exterior. O sea, hay muchas aristas
que dan temor a la búsqueda de una solución definitiva. Así es. Pero de todos modos, ya como siempre hemos dicho, llega un momento en que uno se acostumbra a convivir con el mal. Sí, y eso no es bueno. El daño, el impacto que tuvo en la guerra en el mes de febrero no es el que está teniendo. No, porque en el mes de febrero uno pensó, bueno, puede ser una acción momentánea que ya se resuelva. Incluso se hablaba de cese al fuego, de acuerdos de paz, de una serie de situaciones de otros países mediando. Sin embargo, eso no ha evolucionado en 6 meses prácticamente en una forma definitiva. Claro. Y eso da mucho margen a preocupación. Sin embargo, en República Dominicana, y como bien tú apuntabas, en América Latina las cosas siguen como dentro de manera horizontal, como en el mismo nivel. Y República Dominicana se anunció en el curso de esta semana los avances en el turismo durante los primeros 6 meses, y también está el caso de las exportaciones, por ejemplo, que no han cedido pese a todos estos conflictos. En ocasiones pasa con el comercio que lo que le perjudica a uno beneficia a otro. En el caso de nosotros, obviamente que los precios del petróleo nos afectan considerablemente, pero los precios del oro han tenido un repunte inesperado, ¿no? Y no se pueden ver al margen de lo que es el conflicto, ¿no? No, claro, de ninguna forma. Las exportaciones dominicanas, por ejemplo, alcanzaron los 1.498, prácticamente 1.500 millones en el mes de junio solamente. O sea, 1.500 millones este año. Un crecimiento interanual de 17.4%. Muy bueno, ¿no? Muy bueno. Equivalente a un aumento absoluto de 221.7 millones más de dólares. Pasado. De dólares. Correcto. Son buenos. Fíjate que ha sido tal el incremento de las exportaciones nacionales, con el oro sobre todo, ¿no? Que la zona franca, que antes representaban el 60-65% de las exportaciones, han caído a un 54.6, o sea, un 55% prácticamente. Sí. O sea, que el otro 45% lo representan las exportaciones nacionales, ¿no? Que para este mes, el mes de junio, tuvieron 651.8, un 35.4% más que el año pasado. Y obviamente que ya, como te digo, pasan ahora mismo la composición de las exportaciones en el mes de junio, 55-45. ¿Y por el semestre cuánto es en total? Solo en el mes de junio, enero, bueno, se exportó en bruto 341. Enero-junio, sí. O sea, el semestre, el crecimiento fue de 17.4 y el total exportado es 7.898. Que con esa proyección estaremos pensando, si seguimos en la presa, 15 millones. Claro, eso es lo que se tiene proyectado. Que es un buen empujón. Claro. Es un buen empujón. Óyeme, el incremento de un 14.8% y la variación absoluta son más de 1.000 millones ahora en lo que va de este semestre, ¿no? Eso tiene un impacto incluso, Carlos, en lo que ha sido el mantenimiento de una tasa cambiaria que no ha aumentado considerablemente, y entonces no hay que buscar, como ha habido que hacer en el pasado, sacar de esas reservas para poner en el mercado para contener un alza del precio del dólar. Una cosa va como unida con la otra a final de cuentas. Es que el mercado cambiario, yo creo que también hemos salido beneficiados. Es lo que te digo, hay beneficio por donde quiera. En medio de lo malo, sí, hemos encontrado cosas buenas. Por ejemplo, ya que tú te refieres, lo tenemos en agenda aquí. El mercado cambiario, veíamos la semana pasada la remesa. Sorpresa, sí, ¿no? Oye, ya ha recibido remesa en el año 2026 por 6.219 millones a junio, ¿no? Y eso supone una tasa de un 6.7%. Tan solo en el mes de junio fueron 1.049 y en promedio, el promedio mensual está por encima de los 1.000 millones de dólares en remesa. Creo que es una proyección de que vamos a superar los 12.000 millones de dólares para el año. Exacto. Esa es la proyección que tenemos, 12.200 millones, ¿no? En remesa. Pero también tú tienes las exportaciones que se proyectan aquí 17.300 millones de dólares.
También hay una proyección en el turismo de 11.900 millones de dólares. Podríamos romper la barrera de los 50.000 millones en el año entre los principales renglones de exportación. Bueno, si tú le agregas eso, la IED, la inversión extranjera directa, que se proyecta a 5.300, el Banco Central estima que serían 50.200 millones de dólares. Romperíamos la barrera de los 50. Sí, claro. Claro. Y eso, pues, eso es bueno para la economía. Eso es casi el 40% de lo que es el PBI. Sí. Eso es lo que te explica en gran medida ese comportamiento cambiario, ¿no? Que tenemos aquí tipo la tasa de cambio por debajo del... Bueno, ayer se estaba cotizando para la venta a 58.85. Ayer se estaba cotizando, o sea, está por debajo ya del 59. Sí. Llegamos a tenerla, recuérdate, al 73 en febrero. Sí, pero es una constante 63 por 1. Sí, que lleva en los últimos meses. Es una constante de estabilización y hacia la reducción. Las expectativas son a la baja. Es lo que te digo. Pensamos que se iba a mantener en 60, 59. Bueno, ¿a cómo se proyectó para este año, Carlos? A 65. 65. Claro, todavía el año no ha terminado. Claro, no, pero estamos muy por debajo. Claro. Fíjate, el promedio es 59.25. El promedio hasta el mes de junio. La tasa promedio para junio, ¿no? Todos los meses ahí, bueno, 60, desde el año pasado fue 60.67 en julio. Y para ahora, para junio, estamos hablando de 59.24. En promedio está más baja. Más bajo. Ahora claro. que el año pasado. Claro. Lo cual es significativo, entendiendo incluso que viene la mitad del año restante y generalmente a principios de año, los primeros 2 meses, 3 meses del año, tiende a la alza. Pero un ambiente de incertidumbre, donde la gente tiende a protegerse con moneda dura. Claro. Óyeme, es que el peso dominicano se ha fortalecido en un 7%. Sí. Eso tú no lo ves todos los días. Y no descubrimos petróleo. No. Es lo que te digo. Una moneda que se fortalece en un 7%, eso no es del todo bueno. Porque los paquetes turísticos, por ejemplo, para República Dominicana ahora mismo se hacen menos competitivos. No, y las mismas exportaciones, sí, no se recibe la cantidad, pero una cosa compensa a la otra a final de cuentas. Hay una movilidad mayor de la economía en sentido general, incluso para el propio consumidor, la propia gente. Claro. Sí, o sea, como dicen, para que uno se salven, tienen que embromarse otros. Lamentablemente. Sí, esa es la norma de vida, claro que sí. Carlos, tú me pones aquí en nuestra agenda de hoy, el sistema de precios de la economía sigue impactado por la situación internacional. Sí, ¿Cuáles precios principalmente? El Banco Central reveló la inflación del mes de junio. Estamos apenas en la primera semana de julio. Y para el mes de junio fue de 0.51. O sea, todos estos meses se han venido reportando niveles de inflación por entre 40, febrero fue bajo, 0.3, 0.27, 0.49, 0.31 y ahora 0.51, el más alto para meses algunos, ¿no? Que va del año, ¿no? ¿Y la acumulada de cuánto es? El acumulado para los primeros meses, 6 meses, es de 2.02. Estaría dentro todavía del rango, exacto, del rango meta. Sí, si se considera que los meses que vienen van a mantener la media de los meses que van, ¿no? Pero hay la interanual que es muy importante. Bueno, aquí tengo que decirte que los grupos dentro de lo que son el índice de precio al consumidor que más han incidido son el transporte, obviamente con la variación de los precios de los combustibles, ¿no? Alimentos y bebidas no alcohólicas, bienes y servicios diversos, restaurantes, hoteles. Eso explica el 90% de lo que es el comportamiento de los precios, ¿no? La inflación acumulada para el semestre, ya te dije que es 2.02, y la inflación interanual, tomándola de junio del año pasado, junio de este año, 5.67. Y ahí sí está por encima del rango superior de la meta inflación, que es 5.3, ¿no? O 4 de media. Sí. Pero 5.67, como repito, para este primer semestre. Nada indica que necesariamente los meses por venir tengan que ser una réplica de estos meses ya pasados. Y más con la incertidumbre que vive el mundo con toda esta situación. Por lo menos en el petróleo,
una vez se normalice la situación, hay expectativa de que baje. de que baje. Bueno, Sí, comenzaron a bajar. Recuerda No, que la va- gente estaba exigiendo ya que el gobierno sí, revisara. sí. Que- Pues no han vuelto a hablar de eso, ahora que subió otra vez. no, porque ahora tendría que reclamar que lo suba. Quiero que lo suban, claro que sí. Y con todo y eso, el gobierno la semana pasada produjo Lo una congeló. baja, no produjo una baja en los precios de la, Bueno, de la sí, gasolina, sí. congeló los otros, pero los precios de la gasolina una baja no tan grande como la salsa que había sufrido en meses anteriores, pero una baja. Sí, lo que se está haciendo es sencillamente Acomodando el subiendo tema. los precios de los que son menos sensibles, Sí. pero sí garantizando la preservación, la estabilidad de los precios de los que son más sensibles, como el gas licuado, por ejemplo. Sí, ¿no? el GLP, que de consumo doméstico, Claro. ya indispensable porque ya no se cocina con leña ni carbón. No, y si tú subes mucho el precio, entonces corre riesgo la deforestación. No, por eso te digo, ya no se consume, pero si no, la gente tiene que buscársela como quiera. Hay que sea. sustitutos, claro. Sí, sí, así mismo es. Claro. Gracias, Carlos, por estas informaciones sobre la economía nacional y mundial. Hay que esperar porque no podemos decir, bueno, ya vamos caminando bien o mal, porque con todas estas incertidumbres no sabemos qué vamos a tener la semana que viene. Ojalá que las cosas sigan buscando una estabilidad en el mundo. Así Ojalá. es. Gracias Carlos, gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio con Carlos Cuello. Hablamos de economía, hablamos de la situación mundial. Necesariamente, tenemos que estar atentos porque no todo está dicho. Gracias por acompañarme en este conversatorio con Carlos Cuello. Hora de la pausa. Continuamos después con algunos detalles de mi nuevo libro, Prensa versus Poder, 60 años de democracia en República Dominicana, de Bosch a Abinader. Después de la pausa. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Qué bueno que me acompañan en esta hora. Como le decía en el bloque anterior, este es mi libro, mi último libro, Prensa versus Poder, 60 años de democracia, de Bosch a Abinader. Y en este libro, que 668 páginas, muchas fotografías, y dedico una gran parte de este libro a hacer un enjuiciamiento con juicios de valor, con algunas conclusiones personales sobre todo lo que ha sido el devenir de la vida democrática de República Dominicana a partir de la caída de la dictadura de Trujillo, y ese es uno de los puntos de inflexión que tiene la historia dominicana, la historia reciente de República Dominicana. La guerra civil, después del golpe de Estado de Bosch, otro punto de inflexión, rota la posibilidad de transitar por los caminos democráticos e institucionales y desata la guerra civil de 1965 con intervención militar de Estados Unidos y otros países incluida. Y ese es el punto de inflexión tercero que nos lleva a este periodo de 60 años de democracia en el que cada 4 años tenemos procesos electorales que con sus virtudes y defectos, denuncias de fraude, tensiones, temores de que se aborta el proceso, dentro de todas esas situaciones hemos continuado y ya vestimos pantalones largos en República Dominicana. Somos ejemplo de una situación política estable. Entonces, en 10 capítulos yo trato de narrar en todo esto qué ha pasado en mi ejercicio periodístico, cómo yo he visto ese transitar
de estos 60 años de democracia, como hay episodios en los que yo participé como editor político, primero en el Caribe, ahí comencé como reportero y después llegué a ser editor político. Todo esto que pasé dentro de esas coberturas, narro episodios, anécdotas, diálogos, cosas que no se publicaron, cosas que se publicaron, cómo es mi visión sobre hechos que se publicaron o que no se publicaron bajo mi firma o bajo otras firmas de esos acontecimientos políticos y sociales, claro. Y lo divido en 10 capítulos. Este libro está prologado por 3 periodistas de talla: Miguel Franjul, director de Listín Diario, mi gran compañero de toda la vida en el transcurso del periodismo, desde que teníamos 18 años cada uno en el Listín y yo en el Caribe. Y así hemos seguido y tenemos una hermandad férrea, fuerte, sin cortapisas, sincera. Ricardo Rojas León y Manuel Quirós, 2 periodistas brillantes, quienes me acompañaron en la dirección de Última Hora a partir de 1992, cuando yo asumí la dirección de Última Hora, el primero como jefe de redacción, el segundo como director ejecutivo. Y formamos un equipo de trabajo fabuloso, aguerrido, profesional, basado en coberturas importantes y trascendentes de esos años que fueron vitales para ese fortalecimiento de la democracia. Y el cuarto prologuista de este libro, para mí un orgullo, un gran orgullo, mi hijo Fernando Arturo. Fernando Arturo abrazó la carrera de comunicación con una especialidad en audiovisuales, cinematografía, y es un joven brillante, un joven dedicado, serio, honesto y con un amor a la comunicación y al periodismo, y él va siempre de la mano conmigo analizando temas del día, de las noticias, del acontecer nacional y mundial, y por eso le pedí que me escribiera unas líneas, porque él ha formado parte de todo este escrito, y lo he conversado con él, lo he discutido con él, le pedí que me acompañara con un prólogo, y así lo hizo. En ese prólogo, Miguel Franjul dice: la misión del periodista es contar historias, y Rudy González, que ha hecho esto durante más de medio siglo, ahora cuenta la suya, pero en un contexto que ayuda a comprender el clásico conflicto entre la prensa y el poder público. Y dice Manuel Quirós: con una prosa clara, ágil e ilustrativa, Rudy González ha logrado plasmar con detalles tangibles y apreciables cómo se puede avanzar en el conocimiento de las buenas prácticas periodísticas, oyendo y asimilando orientaciones en las redacciones. Y Ricardo Rojas comenta: no se trata de un simple relato cronológico de los acontecimientos. Esta obra ofrece más. Encontramos desde la óptica del periodista un análisis sobre la relación entre el poder y la prensa, del fenómeno global de la recesión democrática y el auge del populismo, de los populismos. Y Fernando Arturo comenta, son fragmentos de sus prólogos: en esta historia de vida, prensa versus poder, el autor nos enseña cómo con virtudes, presiones, peligros, satisfacciones se puede ejercer un buen periodismo objetivo, veraz, confiable, basado en fuentes de irrefutable calidad. Esos son los prólogos del libro. Y yo tengo 10 capítulos
donde comienzo analizando la historia de la caída de la dictadura, muchas fotografías de la caída de la dictadura, los acontecimientos más trascendentes, y está dividido cada capítulo en una parte que se llama el poder y algo, el poder y el liderazgo, el poder y la democracia, el poder y las crisis, el pacto por la democracia, el poder de la prensa, el poder y los políticos, el poder y el imperio, el poder y los militares, el poder y el crimen organizado, el poder y mis relaciones con el liderazgo político, capítulo número 9, que es uno de mis favoritos, y finalmente concluyo, como es lógico, con el poder y la familia, donde ya dedico esas últimas páginas a mi vida personal, a mi vida de familia, a mis hermanos, mi madre, mi padre, y todo lo que me rodeó en el seno familiar y de mis amigos entrañables y apreciables. Y hago hincapié en el capítulo 9, el poder y mis relaciones con el liderazgo político, porque ese es el capítulo más extenso y donde yo tengo subcapítulos donde narro independientemente mis relaciones con Peña Gómez, un subcapítulo amplio, mis relaciones con Balaguer, mis relaciones con Jacobo Masluta, mis relaciones con Salvador Jorge Blanco, yo como periodista, ellos como políticos, mis relaciones con Juan Bosch, mis relaciones con Roberto Salcedo, mis relaciones con Antonio Guzmán, mis relaciones con Miguel Vargas Maldonado, mis relaciones con Atuey de Camps, mis relaciones con Hipólito Mejía, mis relaciones con Danilo Medina, mis relaciones con Leonel Fernández, mis relaciones con Luis Abinader y mis relaciones con Fran Cabral Calcaño. Ese es el colofón de ese capítulo que tiene de la página 297 a la 529. Casi 300 páginas tiene ese capítulo, porque son las relaciones individuales donde yo cito muchos entretelones en esas relaciones de la vida política. Y narro episodios importantes como la noche del asesinato, del suicidio, la noche del suicidio de don Antonio Guzmán. Allí en Palacio, cuando yo llegué a Palacio, todo lo que vi, todo lo que reseñé, todo lo que en mi juicio ocurrió y algunas impresiones personales las narro en este libro, incluyendo una conversación periodística que tuvo Sonia Guzmán, la hija del expresidente Guzmán, con el periodista José Alduey Sierra, hoy residente en Nueva York, y transcribo algunos puntos. Mis relaciones con Salvador Jorge Blanco, tensas, conflictivas. Mis relaciones con Juan Bosch, tirantes. Y aunque tendí en varias ocasiones un ramo de olivo, terminamos siempre con una luna de miel rota. Mis relaciones con Peña Gómez, de quien fui crítico, pero también mis reconocimientos a su talante honesto político. Mis relaciones con Balaguer, algunas anécdotas interesantes que le van a indicar cómo yo tengo el perfil de Balaguer. Con don Antonio Guzmán, mis relaciones con don Antonio, para mí, uno de los mejores presidentes que ha tenido República Dominicana, desde mi óptica, desde mi juicio, con lo que yo he interactuado. Mis relaciones con Leonel Fernández, mis relaciones con Danilo Medina, mis relaciones con un amigo entrañable como Atuey de Camps, mis relaciones con Luis Abinader, mis relaciones en mi paso, incluso en mi único cargo en la administración pública que he tenido en el Ayuntamiento del Distrito Nacional con Roberto Salcedo. ¿Qué pasó
en esa relación que ha seguido pasando. Y así por el estilo tengo muchas anécdotas y creo que hay episodios importantes que narro en este libro, incluyendo unos escritos, unas referencias históricas de Milton Ray Guevara, Emmanuel Esquea Guerrero, Pedro Romero Confesor y Lidio Cadet, a propósito de la crisis electoral de 1994. ¿Cómo obtuve esos documentos? Están plasmados en un libro de memorias del Tribunal Constitucional del 2018, a propósito de la conmemoración del 25 aniversario de la reforma constitucional de la crisis electoral del 94, que cambió totalmente todo el escenario y el panorama electoral de República Dominicana. Y Adriano Miguel Tejada, que era quien hacía la recopilación de ese anuario del Tribunal Constitucional, aun siendo director del periódico Diario Libre, él tuvo la brillante idea de, para plasmar ese episodio, pedirle a 4 de sus protagonistas, que está muerto Balaguer, está muerto Peña Gómez, de los que interactuaron en el entorno mismo, cómo ellos participaron y vieron esa crisis y el pacto por la democracia que desembocó en la reforma constitucional, que cambió todo el proceso electoral. Se estableció la doble vuelta, con el 50+1, los fondos para los partidos, una serie de reformas al proceso electoral, la no reelección, todo esto. Él le pidió a cada uno de estos actores que le hiciera esa reseña y se publican en ese anuario. Y estaban prácticamente, yo no voy a decir que perdidas, pero sí no se le dio publicidad porque es un anuario del Tribunal Constitucional que va a los jueces, va a las bibliotecas, va a los abogados, y la mayoría lo leyó interesante y lo dejó ahí, pero hay una serie de documentos en ese anuario, en esas reseñas que hacen Milton Ray, Esquea Guerrero, Romero Confesor y Lidio Cadet, que para mí son sumamente importantes y trascendentes para entender muchas de las interioridades de ese momento, de esa situación. Y esto creo que es una de las cosas interesantes que tiene este libro, cargado de fotografías, y donde hablo de las relaciones entre los militares, por ejemplo, entre los militares y el poder político, el poder civil, y lo hago desde la óptica de episodios que yo viví con militares de esta naturaleza. En este capítulo de El Pacto por la Democracia, con muchas fotografías, yo comienzo diciendo: no me cabe dudas, la crisis político-electoral de mayor dimensión y peligrosidad para la democracia dominicana postdictadura fue la registrada en 1994. Debido al resultado de las elecciones del 16 de mayo de ese año, sobre las que el presidente Joaquín Balaguer y el líder opositor José Francisco Peña Gómez se atribuyeron la victoria. Entonces hablo de cuáles fueron los resultados, cómo terminó todo el texto, y entonces doy mi versión sobre qué yo pienso de ese tema, y entonces concluyo haciendo esa presentación. Adriano Miguel Tejada dice que en la presentación sobre la crisis político-electoral de 1994, el abogado y periodista Adriano Miguel Tejada, en su condición de editor del anuario del tribunal, establece que la única salida a la situación era una negociación entre los líderes de las principales fuerzas políticas, Joaquín Balaguer,
del Partido Reformista Social Cristiano, y José Francisco Peña Gómez, del Partido Revolucionario Dominicano. El Partido de la Liberación Dominicana entró en escena con una propuesta de solución con Lidio Cadet como interlocutor, que era el secretario general del partido, por esa fuerza política que al final, 2 años después, fue el gran ganador de esta crisis. Entonces, ahí entro en las consideraciones de cada uno de ellos. Está cargado, vuelvo y digo, de fotografías interesantes, muchas de ellas publicadas, otras inéditas, no publicadas, y no puedo terminar de hacer estas menciones sin decir para mí algo trascendente en este libro. La dedicatoria principal de este libro, mi padre, don Tomás González, de quien heredé el porqué de ser periodista. Yo me crié entre las rotativas y entre las maquinarias del periódico La Nación en la Avenida Mella. Entonces, mi papá trabajaba ahí, mi padre trabajaba en La Nación. Después se fue a trabajar al Caribe, cuando Bosch cerró La Nación, que ya era la tarde dominicana, 1963. Y ahí me crié, y el gusanillo del periodismo me nació ahí. Y a los 17 años, cuando me gradué del bachillerato, decidí entrar a estudiar periodismo. Y entré al mismo tiempo a trabajar en el periódico El Caribe, a los 17 años, de la mano de Cuchito Álvarez, de la mano de Germán Ornes, que fueron mis grandes maestros, mis grandes apoyos y los baluartes del periodismo a quienes seguir. No me arrepiento de ello. El capítulo final, el capítulo 10, es el capítulo que dedico a la familia. Lo dedico a mí mismo, a mis hermanos, a la familia. Y ese capítulo 10, en él narro una serie ya de episodios, cómo fui escalando peldaños entre la vocación y la realidad, algunas experiencias que narro sobre las coberturas trascendentes en las que yo participé, no solamente como editor político del Caribe, sino como corresponsal extranjero de Associated Press en aquella época, cómo salí ileso en la política, que nunca me metí a militar en un partido político, y algunos episodios imborrables, hasta llegar a la consecución de que yo me creía que era Superman o que vivía en Metrópolis, hasta que estuve en un quirófano para una operación de corazón abierto, punto del destino de la cual hasta el momento, gracias a Dios, gracias a mi familia que ha estado siempre de la mano conmigo, gracias a mi deseo de vivir y cumplir las reglas que me establecen los médicos, sigo aquí con ustedes como cada noche. Gracias por acompañarme. Pasen un feliz resto de la noche. Yo soy Rudy González.